Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho. Recuerden que el hombre puede ser fácilmente concebido como un compuesto de cuerpo, mente y ser o espíritu. Entonces el trabajo espiritual es despertar el ser o espíritu. ¿Ya vieron? Entonces el cuerpo, esto va a ser muy rápido por las caras que no he visto. El cuerpo informa sensaciones externas e internas, frío, calor, dolor, placer, etc. Todos lo conocemos. Por encima entonces del cuerpo y de la información que logramos obtener, que son sensaciones, entonces viene la mente. Y la mente entonces informa, aparte de los pensamientos en formas verbales, hay pensamientos de imagen y luego emociones, estados de ánimo, todo el mundo lo conocemos. Bueno, el hombre en promedio vive en esos dos niveles prácticamente siempre. Por encima está su ser o espíritu. El ser o espíritu esencialmente es conciencia, es aquello que en ti se da cuenta. Entonces, el trabajo espiritual, por ejemplo, con la meditación sencilla que hicimos, muy sencilla, ¿no? Lo que estamos tratando al cerrar los párpados y estar atentos o conscientes de los sonidos, del cuerpo, lo que estamos logrando es despertar esa conciencia, ser o espíritu. ¿Ya vieron? Y entonces ahí podemos darnos cuenta de lo que aparece en el exterior, como todo lo percibido alrededor, como sonidos, el calor en la piel, etcétera. ¿Ya vieron? Y luego sensaciones internas también, luego externas, internas. Luego puedo tener información de las emociones que tengo. También me informo si los pensamientos se están moviendo y me distraigo de un lado para otro o me voy a la luna. Y encima de ese estado entonces está el ser. Entonces en meditación yo, al estar atento de los sonidos exteriores, también estoy atento del cuerpo. Si aparece algo en mi mente como emociones y pensamientos, no debo de tratar de detenerlos, nada más observarlos, pasan y entonces sigo atento, sigo en conciencia, porque esa conciencia es tu ser o espíritu. El objetivo es que al salir de la meditación esa conciencia esté. ¿Ya vieron? Estoy alerta, atento, vigilante, estoy como observador, como testigo. ¿Ya vieron? Conciencia es darse cuenta. El objeto es que la meditación me vaya llevando con el correr de los años a que durante todo el día ya esté en conciencia todo el tiempo. Ya no me voy con la mente y me divago y me distraigo y me voy a la luna y me olvido de mi propio ser, que es conciencia. Ese es el logro que se tiene que obtener. Un logro que se llama iluminación menor o despertar menor, pero es el primer logro. ¿Está bien? Entonces, si consolido ese estado, ya siempre está despierta la persona en su ser, entonces puede usar la mente y usar el cuerpo como una herramienta, como tú utilizas tu coche o como utilizas los cubiertos para comer, pero ya se convierte en una herramienta, en un vehículo, en algo que vas a usar como una máquina, pero tú eres el ser. Eso es transitoriamente, tu ser tiene esas herramientas, el cuerpo y la mente. ¿Estamos? ¿Está la idea? Esa es la causa. Entonces una meditación tan sencilla como la que estoy diciendo nos puede llevar rápidamente a consolidar nuestro despertar. Luego hay un despertar mayor, de que no voy a hablar ahorita, pero ya nos llevaría directo a la trascendencia, al origen divino. Pero primero me tengo que despertar ese ser en la existencia. Bueno, eso nada más es un paréntesis para los que veo con caras nuevas. ¿Sale? Entonces, ahora sí, miren, recuerdan que en los satsangs pasados, desde que empezó el año, hemos estado hablando del tema cristianismo, ¿no? El año pasado, el último trimestre, estuvimos hablando de hinduismo y en este convenía hablar de cristianismo y así seguramente platicaremos de todo para conocer muy bien todas estas tradiciones. ¿Sale? Entonces sean pacientes, van a ver que está bien fácil y bien bonito. Pero bueno, decíamos... Uy,
Bueno, decíamos, decíamos la vez pasada que el cristiano, voy a repetir un poquito lo que he dicho en las oportunidades pasadas para empezar con este. El tema es cristianismo. Ahora nos toca hablar sobre los hechos de Cristo. Ya hablamos de los dichos, vamos a hablar de los hechos, pero ahorita voy a explicar esto para que se entienda bien. Mire, el cristianismo entonces está incrustado dentro de una tradición que se llama judeocristiana. Entonces, lo que esencialmente dice al principio en forma de mitología, etcétera, lo que está diciendo esta tradición judeocristiana, ahorita van a entender por qué me estoy refiriendo a la palabra judeocristiana. Lo que dice esencialmente es que nosotros podríamos imaginar una línea que separa la trascendencia o la divinidad, la trascendencia, vamos a decir, de la existencia. Y entonces que el acto de manifestación de la existencia vendría como un sistema de cascada, como si es la palabra hágase la luz. Entonces, de alguna manera, vendría un ejercicio desde la trascendencia en sentido descendente. ¿Ya vieron? Y entonces aparecería primero los niveles espirituales o invisibles y luego los materiales. Entonces vendría una bajada desde la trascendencia hacia la existencia, primero en los niveles invisibles o espirituales y luego los materiales hasta donde estamos en este momento. Y luego explica que vendría un tiempo que le llamamos proceso histórico, porque ellos están incrustados en el ser humano. Ese proceso histórico se le llama era adámica, la era de Adán. ¿Ya vieron? Viene el proceso de descenso, llega hasta abajo y empieza un proceso histórico. Ya expliqué y no voy a repetir que ese proceso histórico bajo cierta óptica se puede explicar como un paquete de tiempo de 7,000 años, desde Adán hasta el fin. ¿Ok? Es un proceso histórico. Entonces, recuerden que cuando dije de Adán, deben de entender que la tradición judeocristiana bebe o se nutre de la tradición de Mesopotamia, de Sumeria, pues, de Mesopotamia. Ahí el Adán sumerio mesopotámico se llama Alulim, y entonces Alulim está localizado en esa tradición 4 o 500,000 años atrás. El primer patriarca, Alulim, está localizado en esa tradición 400 o 500,000 años atrás. ¿Ya vieron? Se llama Alulim, es el primer patriarca de la tradición mesopotámica. Pero la tradición judeocristiana bebe de estas raíces y hace una especie de adaptación, vamos a decir. Entonces, localiza al Adán, quiere decir hombre, pues. Entonces, localiza a Adán, realmente está muy bien ubicado 6,000 años atrás, 4,000 años antes de Cristo. Ahí está localizado, ahí empieza el paquete. ¿Ya vieron? Entonces lleva 4,000, ya expliqué y no voy a repetir todo lo que he dicho anteriormente, pero empieza hace 6,000 años, ¿no? Avanza 4,000 y llega Jesús, pues ya es tradición judeo-cristiana. Lo anterior es judío, llega Cristo o Jesús hace 2,000 años, ya transcurrieron otros 2, ya llevamos 6, 4 antes, llega Cristo y ya llevamos 2,000 años más. ¿Ya vieron? Y entonces ahí estamos localizados. Luego vendría el llamado milenio, tiempos postreros, y luego viene el regreso. Porque la operación que explica la tradición judeocristiana y concuerda con todas las tradiciones espirituales importantes del mundo, es que todo se manifiesta y luego se reabsorbe. Y por eso he insistido una y otra vez en el juego del yo-yo. ¿Ok? El yo-yo baja, el yo-yo sube. El yo-yo baja y el yo-yo sube. Este es un paquetito de 7,000 años del que está hablando la tradición judeocristiana. ¿Sabes? Es yo-yo baja, viene la manifestación hasta el reino material. Aparece Adán. Bueno, era adámica, pues. Se queda el yo-yo patinando abajo, le llaman patinando, 7,000 años. Y luego
viene el fin, hay que recogerlo todo. ¿Ya vieron? Esa es la idea. Ahora, la idea de esto es que una vez que viene en este proceso, se esperaba la palabra del Mesías, vamos a decir, para decir cómo nos debemos y podemos regresar. O sea, ya como si el yo-yo baja, se queda patinando, pero ya no sabe cómo regresar. Eso es la idea. ¿Ya vieron? Ya se quedó patinando. Entonces está esperando la palabra, se está esperando la buena nueva. Y entonces en la tradición judio-cristiana es Jesús el que es aceptado por el cristianismo posterior, no los judíos, como la palabra correcta y adecuada para regresar al Padre, ¿no? Entonces está sencillito, porque la raya que dijimos originalmente, arriba le dice el Padre, y abajo se le llama normalmente el mundo, y se le llama obscuridad, tinieblas, y entonces el hombre tiene que vencer la obscuridad del mundo y regresar al Padre. Ahora sí, ya hasta ahí va la cosa, pero eso se dijo hace 2000 años, sigue habiendo otros, ya pasaron 2000, y ahorita a ver qué va a pasar. ¿Ya vieron? Buenísimo. Bueno, eso es lo que lo dijimos de manera muy detallada la vez pasada. Ahora fíjense, cuando viene esta palabra con Cristo, entonces lo que se estudia básicamente siempre se llama vida y obra, pero nosotros lo podemos entender como los dichos y los hechos, ¿no? De los dichos hablamos la vez pasada, todo lo que dijo, y entonces hagan de cuenta que todo lo que dijo se recogieron en unos documentos, esto es nada más para entender muy bien, se recogieron en unos documentos que se llamaron buenas nuevas o buenas noticias, evangelios. Muchos salieron, ¿ya se entendió? Pero con el correr del tiempo quedaron divididos en dos. Ahorita voy a explicar por qué. Unos se llaman evangelios apócrifos y otros canónicos. Es que es un detalle, pero es importante. Apócrifo, la gente ahorita lo entiende como falso, como que no vale, como que está falsificado, pero no quiere decir esa palabra en latín. Apócrifo quiere decir palabra oscura o de difícil comprensión y entendimiento. Entonces resulta compleja. ¿Ya vieron? Entonces lo que termina siendo la tradición cristiana es que todos esos documentos complejos de comprensión de lo que dijo quedaron excluidos y con el tiempo se llamaron apócrifos. ¿Está bien? No porque nos valen o porque nos sirvan o porque sean engañosos o falsos. Difícil comprensión. Y entonces quedaron canónicos. Esos es lo que se preserva para la tradición cristiana. Es lo que está pues, en la Biblia, los 4 evangelios de la Biblia. Los 3 primeros se llaman sinópticos porque francamente se copió uno del otro. ¿Ya vieron? Si uno los pone así en corrido, están escribiendo lo mismo. Pero se llaman sinópticos, están copiados uno de los otros. Y el cuarto se llama el de Juan, que es más complejo, pero finalmente logra dar una enseñanza, esos 4 evangelios, una enseñanza muy simple, una enseñanza didáctica muy simple para separar la verdad de la ilusión. Ya lo dijimos la vez pasada. La verdad de el Padre del mundo y la existencia. Entonces, todas sus palabras, eso lo vimos la vez pasada, están encaminadas a que la persona se le dice, yo no soy del mundo, yo soy de arriba. Entonces, y hace estas separaciones como una enseñanza didáctica muy simple entre la verdad y la ilusión, o entre lo divino y la existencia, o la trascendencia y la existencia. ¿Sí me estoy explicando? Es muy sencillo. Eso fue lo que se guardó ahí para que fuera una enseñanza didáctica, clara, simple y muy sencilla. Si me dices, resúmela en una frase, entonces sería, mi reino no es de este mundo, mi reino es el reino del Padre. Entonces ya hizo la raya, ¿ya vieron? No es este mundo, es la del Padre. ¿Sí me estoy explicando? Y eso se llama, la tradición cristiana dice, Cristo abrió el camino de salvación, porque señaló hacia dónde había que ir. Eso es todo. Luego dijo que regresaba, ¿no? Esa misma conciencia tiene que regresar al fin de los tiempos, en el último milenio. Pero bueno,
Por eso se dice, abrió camino de salvación. ¿Me están siguiendo hasta ahorita? Esto es muy sencillo. ¿Por qué abrió el camino de salvación? Porque señaló hacia dónde. Y que se podría resumir, ahorita no entraré en detalles como lo hicimos anteriormente, mi reino no es de este mundo, mi reino es el reino del Padre. Entonces debemos regresar al Padre. Esa es la palabra que se dio. Esos fueron sus dichos, conservados en los evangelios canónicos. ¿Ya vieron? Entonces ya está muy claro. Está el hombre en la existencia, pero este no es un reino verdadero y eterno. Debe buscar remontar el proceso de caída o descenso, remontarlo y regresar. Es decir, el yo-yo debe regresar finalmente. ¿Ya vieron? Entonces, ahí tienen, se llaman los dichos. Hasta ahí no debe de haber duda. Hoy vamos a hablar de los hechos. Entonces, fíjense muy bien. Cuando se habla de los hechos de Cristo, básicamente se detectan 5 momentos que se consideran importantísimos porque reflejan un sistema de iniciación de lo que se tiene que ir logrando. Todos los seres humanos lo tienen que lograr. Entonces vamos a repasarlos. Eso sí es el tema de hoy, los hechos. Los dichos fue la semana anterior que venimos y estos son los hechos. Entonces, el primer hecho importantísimo se llama bautismo en Jordán. Fíjense bien. Entonces, baptismo es una palabra que en hebreo, en latín es baptismo. Quiere decir sumergir en agua o zambullir, meter debajo del agua. Remojar, pero más que remojar, es meter abajo. En este sentido, el bautismo es que te ves invadido o saturado o penetrado del Espíritu. Por eso se llama el fuego del Espíritu, el Espíritu Santo en términos cristianos. ¿Ya vieron? Pero fíjense, cuando se habla de este momento, entonces el cristianismo hace un gran énfasis nada más en el fuego sagrado que llamamos descendente. El bautismo vendría de arriba hacia abajo, ahorita lo voy a explicar. Pero también recupera el conocimiento de que también hay un fuego de abajo, de la base del tronco, que debe subir hacia arriba, se llama fuego ascendente. Le podríamos llamar el fuego del Padre, arriba y afuera de la cabeza, y el fuego de la Madre en la base del tronco, y que se relaciona con la capacidad de procrear hijos, tiene que ver con la sexualidad. Bueno, pero el cristianismo hace mucho énfasis en el descendente, y casi históricamente, los seguidores, ¿no? La congregación de fieles pierde el conocimiento del ascendente. Porque en el descendente, en el bautismo, se dice, vino el Espíritu como una luz y se puso arriba y afuera de su cabeza. Y dijo, este es mi Hijo amado, en él yo me contento. Entonces, es el fuego descendente. Hasta ahí está. 2 fuegos sagrados tienen que estar en operación para lograr lo que hoy voy a estar diciendo. Entonces, el fuego descendente penetra, estoy siendo bautizado con el fuego del Espíritu, pero es un fuego literal, no es simbólico, no es imaginativo, es literal. ¿Ya vieron? Luego, lógicamente, las iglesias cristianas tienen un ritual para recordar este evento, para conmemorarlo, ¿no? Bueno, pero ahí lo tienen, descendente, no hay duda. Pero luego hay uno descendente que está, voy a localizar acá, sí, Juan 7:38. En Juan 138, entonces hay una frase que dice esto, para aquellos que no habían aún recibido el Espíritu. Entonces dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. El que cree en mí y siga mi palabra, por eso está diciendo, el que me escuche y siga lo que le estoy diciendo, entonces dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, se está refiriendo a Escritura anterior, ríos de agua viva correrán de su vientre. Entonces el vientre es la parte del cuerpo donde se alojan los intestinos y los órganos urogenitales. Esa es la base del tronco. ¿Ya vieron? Entonces, esta frase
está preservando el conocimiento de que hay un fuego de la madre ascendente. Luego, como lo veremos en próximas ocasiones, los místicos cristianos conocen y recuperan esto, pero la población en general no. ¿La vieron? Pero está diciendo, sentirá fluir ríos de agua viva, el que reciba del Espíritu. Entonces quiere decir que hay una energía también abajo y afuera de la cabeza que tiene que estar subiendo, la otra tiene que estar bajando. Ese es el verdadero bautismo, de subida y de bajada. Aunque les repito que digamos, los fieles comunes y corrientes recuerdan bien el fuego descendente, más no el ascendente, que es muy importante. Van a ver lo que se logra con el tiempo. Entonces, primer proceso, se tiene que considerar que hay unos fuegos sagrados, arriba y afuera de la cabeza, en la base del tronco, y que deben ponerse correctamente en actividad. ¿Cómo hacer para que uno descienda? ¿Cómo hacer para que el otro ascienda? Y que se inicien ciertas operaciones que los místicos cristianos llamaron las operaciones que el fuego del espíritu genera dentro de la persona. Ya lo veremos después. ¿Cuáles son las operaciones? ¿Qué va a hacer? Hasta ahí va la idea. Entonces, en la vida, primer momento importantísimo. Está hablando de algo que debe lograrse. ¿La vieron? Luego, número 2, hay otro evento importantísimo. Esto está bien fácil, esto es facilísimo. Otro evento importantísimo que dice tentación en el desierto, ¿no? Entonces, es tentado, bueno, los que conocen, todos lo conocemos acá, lógicamente. Es llevado al desierto y es tentado con cosas del mundo. Te daré todas las riquezas del mundo. Te daré todo. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando estos fuegos empiezan a activarse dentro de la persona, entonces empieza de alguna manera un proceso de purificación y limpieza dentro de la persona. Pero en este momento en que empieza a purgarse los contenidos oscuros de la mente consciente y subconsciente de la persona, que le llamamos el ego se va a defender. ¿Ya vieron? No va a ceder fácilmente. Depende del nivel de purificación de la persona. ¿Ya vieron? Entonces, lo que quiere decir es que eso es lo que se entiende como una lucha del bien y el mal, vamos a decir. Yo diría que es una lucha entre el ser y el ego. Entonces, el ego empieza a recibir el impacto de estos fuegos y empieza un proceso de purificación y limpieza. Fíjense muy bien, poco a poquito. Saca todo, descompacta de a poquito y con el correr de los años todas estas impurezas y la persona las empieza a sentir. Entonces esto es usual cuando hay gente que se acerca y me dice, es que yo estoy muy confundido porque cualquier cosa. Yo pensaba que amaba a mi papá y ahora le traigo un coraje que no me aguanto porque me hizo de chiquito, no sé. ¿Ya vieron? Y entonces está saliendo todo este proceso. Entonces, ese segundo momento, tentación al desierto, el ego va a ser sometido a transmutación, va a ser disuelto y transformado. ¿Ya? Entonces, es el segundo momento importante. Y la tentación es hacia las cosas del mundo. Por eso se usan las palabras, profundamente hablando, danos nuestro pan, ¿no? Danos nuestro pan de cada día y no nos dejes caer en tentación. Lo que dice es el pan de la palabra hablada. Danos nuestro pan de cada día, es danos el pan de vida, no es pan de hogaza de pan, es danos danos la palabra, danos nuestro pan de cada día, para que yo tenga la palabra y sepa cómo guiarlo. Y no me dejes caer en la tentación. Quiere decir que mi ego no quede hipnotizado con las cosas del mundo y abandone yo mi trabajo en concordancia con tu palabra. ¿Ya se entendió? Dame la palabra. Ok. Entonces ya te voy a seguir. Pero resulta que entonces el ego quiere todo menos eso. Porque el ego se ha formado en el mundo y se realiza en el mundo. Entonces quiere alejar a la persona de seguir la palabra. Y de ahí esas palabras, danos el pan de cada día y no nos dejes caer en la tentación del mundo para que siga yo el camino de regreso al Padre. Hasta ahí va la cosa. Bien. Entonces ya le entendieron que ese segundo momento,
tentación en el desierto tenía que quedar bien reflejado. Como paréntesis rápido, es el mismo proceso que se presenta con Buda, cuando estaba sentado en el árbol, ya quería iluminarse, y llega Mara, la tentadora, ¿no? Y entonces lo tienta. Es como el mal, ¿no? Y le trae chicas hermosas bailando y de todo, ¿no? Y entonces Buda dice, voy o me quedo. Que se queda. Bueno, ok, ahí está, es un paréntesis. Ok, esa es la idea. Ahí está, segundo momento, bautismo. Segundo momento, tentación. El ego va a ser sometido a escrutinio, va a ser descompactado, observado y debe ser purgado y eliminado. Muy bien. Entonces, tercer momento, transfiguración en el monte Tabor. Entonces, una vez que el fuego, los fuegos han penetrado en la persona y han hecho todas las operaciones correspondientes, han eliminado al ego ilusorio, lo han disuelto y transmutado, la persona ha sido pasada por una purgación o purgatorio, ha eliminado todos sus ilusiones de querer solo los asuntos y las cosas del mundo exclusivamente, aunque pueden buscarlas también, pero exclusivamente. Una vez que todo eso se ha eliminado, entonces, ¿qué triunfo? Se llama la luz. Ya está. Entonces se llama transfiguración en el monte Tabor. Entonces, lo que quiere, y toma 3 discípulos, todos conocemos el relato, sube ahí a una pequeña montaña, a Tabor, y entonces se dice, se transfiguró delante de ellos, ¿no? Santiago y los otros 2, se transfiguró, sus vestidos se pusieron blancos como la nieve y su cara se puso radiante como el sol. Ya está el proceso logrado. Son las operaciones del fuego sagrado que iniciaron en el bautismo, ¿no? Pero reales, no, digamos, no simbólicas, reales. Después de pasar por el proceso de purificación y eliminación de los contenidos del ego, resucita o queda el verdadero ser y está relacionado con la luz, y de hecho con una radiación de luz, un cuerpo de luz, literal, cuerpo de luz literal. O sea que los seres humanos que no han pasado por este proceso tienen un cuerpo de luz impuro, con muchas oscuridades dentro del campo alrededor de la persona. ¿Ya vieron? Cuando ha pasado por todo este proceso, la radiación de la persona es lumínica, literal, ¿no? Se llama vestido de bodas, ¿no? Cuerpo incorruptible, eso, vestido de bodas lo dice Jesús, cuerpo incorruptible e inmortal, eso es de Pablo, ¿ya vieron? Es como se dice en el Nuevo Testamento, cuerpo incorruptible, entonces debes pasar de lo corruptible a lo incorruptible, así está la idea, de lo mortal a lo inmortal, ¿ya vieron? Bueno, porque entonces recuerden que cuando se concibe esta enseñanza didáctica simple y se dice aquí hay una raya, arriba de esa raya está el Padre o la trascendencia, es el reino de la vida eterna, es lo inmortal y eterno. Abajo es el reino de la muerte, porque todo lo que está en la existencia pasa por procesos en que aparecen y desaparecen. ¿Ya vieron? Esto se llama el reino de la muerte. Un niño viene al mundo, permanece un tiempo y finalmente muere. Entonces ya no está. Entonces todo en la existencia está bajo una ley que se llama impermanencia. Nada va a permanecer. Nada en la existencia va a permanecer. Entonces por eso se le llama reino de la muerte. ¿Ya vieron? Entonces ahí tienen cómo se hace otra vez la rayita, una raya, la vida eterna y la muerte. Entonces ya pueden entender pasajes o palabras como, así como por un hombre todos murieron, todos los hijos de Adán están muertos, cayeron hasta la parte más inferior, así todos por un hombre serán redimidos. Entonces dice, por Adán todos cayeron, por Cristo todos serán redimidos. ¿Ya vieron? Entonces empiezas a leer la escritura y la vas entendiendo perfectamente, cómo es el reino de los muertos, el reino de los vivos. Entonces, por eso se llama la resurrección de los muertos, ¿no? Porque se le dice a Adán, tú estando en este mundo, te convertiste en un ser mortal, vamos a decir, el hombre aquí en el mundo es mortal. Entonces, de alguna manera, tienes que pasar por un proceso para recuperar la vida eterna.
Pero aquí el asunto es cómo recuperar. Ya dije yo anteriormente cuáles eran sus dichos y luego cuáles son ahora sus hechos. Ya estamos hablando de fuegos sagrados, operando dentro de la persona, del iniciado. ¿Ya? Entonces, ya no hay duda, ¿no? Transfiguración en el monte Tabor. Bueno, pero sigue pasando, ese ser todavía está en el mundo. ¿Ya vieron? Pero pasa por otro proceso más poderoso, la operación de los fuegos, que se llama crucifixión, muerte y resurrección de Cristo. Entonces, es un proceso en el cual, fíjense, crucifixión, muerte y resurrección. Quiere decir que hasta la última parte del ser humano será sometida al proceso de estos fuegos hasta que muera toda la parte humana. Entonces, resurrección de Cristo. Muere el hombre, resucita Cristo. Si se está entendiendo, por eso es un símbolo para describir que algo va a morir. Va a morir el hombre viejo, tiene que surgir el hombre nuevo. Todas esas palabras lo que están indicando es que hay una parte, lo humano debe de ser completamente transmutado hacia su parte inmortal. Entonces, por eso dice crucifixión, pero se crucifica el hombre. Muerte, muere el hombre. Y luego viene resurrección. Esto en la tradición, cuando se ha dado este proceso de resurrección de Cristo, entonces esta resurrección que implica que los fuegos operantes han llegado a tal punto de impacto sobre el cuerpo de la persona que se transmuta en un cuerpo conocido como cuerpo glorificado o ascendido. Cuerpo glorificado o ascendido. No sometido a la vejez, a la enfermedad ni a la muerte. Todavía ese tiene que regresar al Padre, pero así es como se conocen las tradiciones, ¿no? Cuerpo de gloria, cuerpo glorificado. Entonces, en la tradición, ahí es donde ustedes están localizando esa resurrección. Por eso se estaba hablando posteriormente en la escritura, él dejó de estar, desapareció. En ocasiones aparecía, pero luego desaparecía. Entonces ya no es un cuerpo físico corruptible sometido a la muerte. Ya ha sido levantado por los fuegos, transmutado y ascendido. ¿Me estoy explicando? Quiere decir que si entendieras que el agua puede estar en 3 estados, el hielo sería tu cuerpo. Pero si le metes calor de los fuegos, lo conviertes en líquido, ¿no? Y ya estaría como transfigurado. Pero luego todavía le metes más calor. Entonces del líquido lo pasas a gas. ¿Ya vieron? Entonces tú ves el hielo. Si lo ves, pero le metemos calor, se convierte en agua. Todavía lo veo. Y anda, pero si lo veo, está en la forma de agua, pues. Pero si le meto más fuego, ¿qué va a pasar? Bueno, se pasa a gas. Entonces, ya no lo puedes ver. ¿Ya entendieron? Esto es lo que exactamente se está explicando. Estos cuerpos, ahora la física cuántica comprende muy bien que las partículas que se perciben están en la existencia, pero que de un momento a otro pueden dejar de estar en la existencia y desaparecer. Ya ahora se comprende mejor. Antes ni idea de esto se tenía. ¿Ya vieron? Pero bueno, ahí tienen la idea de por qué, por ejemplo, a ver, ¿qué les puedo decir que nos ayude? En los credos. Gracias. Algo que nos ayuda a entenderlo bien. Ustedes, derivado de todos los dichos y los hechos de Cristo y la elaboración de una teología, entonces luego nacen unos credos. Los credos es en lo que creo. Derivado de la vida y obra de Jesús, de Jesucristo, se diseña después una teología y después se diseñan unos credos, que es lo que la gente cree y relacionado con lo que estamos diciendo ahorita. Entonces hay 2 credos, ya lo sabemos, uno se llama niceno, constantinopolitano. Entonces, ese es lo que dice, al final dice, espero
la resurrección de los muertos y la vida eterna. Espero la resurrección de los muertos y la vida eterna. Eso dice. Y luego dice amén. Así sea. Entonces, están los muertos. Estoy esperando la resurrección de los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Todos los seres humanos están muertos. Porque según la mitología de la acción judío-cristiana se dice, si caes fuera del paraíso y desciendes de los reinos espirituales a materiales, te expulsan del reino, ¿no? Fuiste expulsado del reino. Entonces se dice morirás sin remedio. Pero no es que estés muerto como entendemos un muerto. Estás muerto en el sentido de que no tienes la conciencia de tu ser que es vida eterna. Entonces por eso se llaman los muertos. Y la mitología dice, serás expulsado del reino y morirás sin remedio, ¿no? Entonces ya es donde Adán empieza la era Adán. ¿Sí se está entendiendo? Entonces el hombre genéricamente se llama los muertos. No tiene la vida eterna. ¿Por qué? Porque tiene una conciencia de ser mortal. Tu cuerpo y tu mente sabe que vas a ser mortal y que eres mortal. Estás en el reino de los muertos. Aunque estás vivo y coleando, andas por ahí todo el tiempo dando vueltas, pero de todas maneras, en este contexto se llama los muertos. Entonces dice, creo en la resurrección de los muertos. El hombre debe ser redimido y regresar a la vida. ¿Ya vieron? A la vida eterna, regresar al Padre. Ahí está, ya se entendió bien, pero resulta que el otro credo que se llama de los apóstoles, dice, fíjense bien porque esto es importantísimo, creo en la resurrección de la carne. ¿Ya vieron? Creo en la resurrección de la carne y la vida eterna, así sea. Entonces, no, ahí está hablando de la carne. Quiere decir que el cuerpo mismo es el que tiene que ser sometido al proceso de los fuegos. ¿Ya vieron? Para que esa carne resucite y se transfigure y transmute en lo que se conoce un cuerpo glorificado, un cuerpo de gloria, que ya puede estar en el cielo, pues, un cuerpo de gloria, o un cuerpo ascendido, como si dijeras el agua, ¿no? Ya lo repetí, el hielo, le metemos fuego, lo convertimos en agua, le seguimos metiendo fuego, lo convertimos en gas. Entonces ya algo material lo hiciste inmaterial, vamos a decir, en el ejemplo que estoy dando, ¿ya bien? Ya pasó de materia a espíritu. Ahora sí le están entendiendo. Esto está facilito. La cosa es saber cómo se le hace después para que este proceso se lleve a cabo. Ya se tiene. Entonces ya estamos hasta en la resurrección de Cristo y que en la palabra que está escrita en estos canónicos, entonces está diciendo, ya no dice, él venía y entraba, ¿no? Decía, estábamos en una casa encerrada, todos, y aparecía entre nosotros. Hablaba y luego desaparecía de entre nosotros. No decía, tocó la puerta, ¿qué pasó? Ya llegaste, pues órale, pasa. No decía eso. La escritura no dice, está dando un símbolo que es bien profundo, vidas mías, de que el cuerpo ha sido transfigurado y llevado a otro nivel de realidad. ¿Estamos? Y que entonces ahora puede aparecer y luego puede desaparecer, como las partículas que les estoy diciendo. ¿Sale? Bueno, pues ahí está, hasta el cuarto momento. Crucifixión, muerte y resurrección. Pero luego viene la última de todas, ascensión final en Betania, ¿no? Es el último evento, su desaparición última. Entonces quiere decir que en ese momento, el relato todos lo conocemos, está platicando con todos, desciende, fíjense muy bien, desciende una especie de energía lumínica, lo toma y lo arrebata de entre todos. Y entonces desaparece completamente de la capacidad visual física. Entonces ha sido asunto terminado, porque ya asumido, pues asunto. Entonces ya es su último momento, que tiene que quedar el símbolo, ascensión final. Promesa de regresar, sí, pero finalmente ya en ese
en esa vida, en esa, ¿no? Cristo o Jesús o Jesucristo, como ustedes le quieran llamar, ya sea por separado o junto, pero bueno, pasa por estos hechos. Eso es mucho, lo que estoy diciendo es mucho, no es poco, ¿ya vieron? Y tenemos, para terminar, y a lo mejor alguien quiere hacer alguna pregunta, tómense en cuenta que en las tradiciones de Oriente, hinduismo y budismo, se prefiere y se trabaja mucho más con los fuegos ascendentes de la madre, con el trabajo que ahora conocen como Kundalini Yoga y cosas por el estilo. ¿Ya vieron? Trabajo de energía ascendente. En el hinduismo prácticamente de manera declarada. En el budismo se conoce, también se habla del asunto del descenso del fuego. En el taoísmo también se habla, pero muy preferentemente Oriente lo podríamos calificar como la palabra revelada del fuego de la madre que debe ser ascendido, porque es finalmente el que va a transmutar todo. ¿Ya vieron? Y con el cristianismo, entonces se hace un gran énfasis en el fuego descendente. Y entonces ahí tenemos los dos fuegos. Y si está preservado, como les acabo de leer aquí en, ¿qué dice? Juan 7:38, cómo se tiene que experimentar ríos de agua viva, un flujo de energía que es literal y se despierta. Y que las personas que hacen su trabajo espiritual formalmente, entonces empiezan a experimentarlo como un fuego viviente, como una energía real, que empieza a veces en algunos discípulos, no en todos, pero en casi la mayoría, lo somete a movimiento, la persona empieza a sentir movimiento y cosas, quiere decir que el fuego ya está subido. ¿Está bien? Entonces el fuego empieza a hacer sus operaciones. El objetivo del fuego de la base es subir y finalmente salir por la coronilla. Ahí arriba de la coronilla, aunque ya no voy a penetrar tanto, entonces se habla de lengua de Pentecostés, ¿verdad? Y acá el ojo, la lámpara del cuerpo. Y de ahí vas a más, a mucho más. Entonces, corona de gloria. El fuego ha subido y crea una radiación lumínica que se llama corona de gloria. Por eso, dice la Escritura, por eso, aquellos que hayan triunfado, se les dará una corona de gloria. De gloria. Cuando se habla gloria, se habla de lo divino, ¿entienden? Abajo en la existencia se dice dicha, paz, amor, felicidad, armonía. Eso es existencial, son atributos existenciales. Cuando se dice gloria, es directamente el Padre. Bueno, la trascendencia, lo divino, ¿la vieron? Entonces al triunfador, a los triunfadores se les dará una corona de gloria. Y entonces ahora ya entendieron un poquito más las operaciones que este fuego ascender logra y que deben de saber que estos dos fuegos, y con esto termino, estos dos fuegos de alguna medida se llaman mutuamente, como las polaridades aquí en la existencia se llaman mutuamente, ¿no? El protón atrae un electrón, uno es positivo y el otro es negativo, pero un protón a otro protón lo aleja, ¿ya vieron? Cargas opuestas se atraen, ¿ya vieron? Entonces, de la mismita manera, si fuego de la madre sube, empieza a descender más fuego del Padre. Si fuego del Padre desciende, empieza a levantarse más fuego de la madre. ¿Ya estamos? Entonces, hasta ahí están las cosas con los hechos de Cristo. Y entonces, es una bendición que contemos 2000 años después con esta información bien entendida. Y sobre todo, como lo haremos acá poco a poco, entender que este conocimiento y esta información está en todas las tradiciones espirituales importantes del mundo y dicen esencialmente lo mismo. Entonces tendremos un solo camino para nuestro séptimo milenio. ¿La vieron? Así son las cosas. Actualmente vendrá una palabra tan clara, precisa y contundente que demuestre que todas esas tradiciones dicen lo mismo y que es lo que tiene que hacer el ser humano. Tiene que pasar de la muerte a la vida. Eso se relaciona con que estás dormido espiritualmente. Tómese en cuenta que en Oriente, en el budismo, por ejemplo,
La palabra, cuando el hombre no está espiritualmente despierto, se le llama dormido. Y cuando despierta, se le llama despierto. Está dormido y despierto. Por eso Buda quiere decir despierto. ¿La vieron? ¿Tú quién eres? Y dijo, yo soy Buda. Yo soy Buda. Yo soy despierto. Dando a entender que los hombres es igual, los hombres son iguales. Pero él dice, yo soy despierto. Todos los hombres son dormidos. ¿Ya se entendió? Bueno, pues eso es en Oriente. Pero en Occidente, entonces, se prefiere la palabra muertos y resurrección de los muertos. ¿Ya? El hombre vive en su ego, es decir, cuando digo ego no es despectivo, nada más. Ego en español quiere decir yo. Bueno, es que es de latín, ego, y en español es yo. Pero yo como centro psicofísico, mi cuerpo y mi mente, psicofísico, mi cuerpo y mi mente, centro psicofísico. El hombre en el mundo es un ego, un centro psicofísico que está identificado con su cuerpo y su mente. ¿La vieron? Eso es. Y entonces tienes que lograr que la persona despierte a su verdadero ser. Entonces por eso se llama muertos, resurrección de los muertos. Y se asocia la muerte contra la vida. ¿Ya estamos? Ahí está todo. Ascensión entonces final en Bretaña, como estaba yo diciendo, quinta iniciación, y ya queda la lección perfectamente clara. Y entonces ese conocimiento se absorbe, ¿no? Y ya queda dentro de la tradición. Y ahora en este momento, como ya se cumplieron, el paquete es de 7,000 años, ya se cumplieron 6,000, empieza, ya de esto no voy a hablar, el último milenio. Y el último milenio entonces se llama tiempos postreros, ya lo hemos dicho, apocalipsis le dicen también, revelación, porque tiene que venir la palabra, ¿no? Se habla de primera venida, hace 2,000 años, segunda venida, de la palabra. Porque se dice, en la primera venida abrió el camino de salvación, dijo, ¿cómo? ¿A dónde ir? ¿No? Yo no soy del mundo, debemos ir del mundo al Padre, ¿no? Esto no es mi reino, el mundo no es mi reino es el del Padre. Entonces ya abrió el camino de salvación. Pero se dice, en su segunda venida de la palabra, tiene que terminar de revelar y consumar su obra redentora. Eso es lo que está dicho en esta tradición. Una vez, y esto es en el séptimo milenio, en los tiempos postreros. Entonces se revela la nueva palabra para terminar de revelar y consumar su obra redentora. Redentora viene de redimere, retomar a la humanidad y regresarla al Padre. ¿Ya vieron? Entonces logra esta lucha entre el ego y el ser, los principios de este milenio en el que estamos ahorita, triunfa el ser, se despierta la humanidad y luego hay un gobierno de 1,000 años y luego se dice el fin. Y todos tienen que regresar al Padre. Los que quieran, pero van a querer todos. Entonces ahí está. ¿Ya se entendió? Bueno, pero más adelante, en las próximas oportunidades, hablaremos de qué sucedió con los seguidores de Cristo, que yo llamo los místicos principalmente. Tomaron esta palabra, estos dichos y estos hechos, y entonces, ¿qué hicieron? De eso hablaremos en la próxima oportunidad. Cómo quisieron superar el mundo y regresar al Padre. ¿Qué hicieron? Y cómo lo dejaron explicado y dicho. Yo se los voy a explicar. Facilito está. Más adelante, ¿no? Y finalmente hablaremos de ese último milenio, que es muy importante, porque está la humanidad inmersa en el inicio de ese milenio. Lo sepa o no lo sepa, lo quiera o no lo quiera. Ahí está. Muy bien. Yo ya terminé. Si hay alguna pregunta y si no, descansamos un ratito. No nos agarró el ruido del... ¿No? ¿Todo bien explicado? ¿Sí? ¿Había un animalito o algo? ¿No? ¿Eh? Sí, había como... Ahora, muy bien. Sale, entonces... Solo una pregunta. En muchos cuadros religiosos justamente se ve una flama sobre muchos personajes. Sí, sí, por supuesto. Ahí está hablando del fuego del Padre, ¿no? Y
Cuando se dice enviaré el Espíritu, se llama lenguas de Pentecostés, ¿no? Entonces habría que ver bien en la terminología, toda la luz arriba y afuera de la cabeza es un recordatorio en el arte, ¿no vieron? La palabra se tiene que pasar a muchos niveles, puede pasarse hasta los cuentos. Pueden ser cuentos, fábulas, pueden ser mitos, y así es como se transmite la palabra. Pero el arte es muy insistente en dejar eso perfectamente reflejado. Entonces, históricamente se llama lengua de Pentecostés, ¿no? 50 años después de la siembra, ¿no? Me parece, fue la cosecha, los Pentecostés. Entonces aparece el Espíritu, lo mismo que había aparecido inicialmente en el bautismo de Jordán. Entonces quiere decir que están recibiendo un regalo, el Espíritu, para que descienda y penetre en ellos. Entonces la palabra dice, yo les enviaré a otro Paracleto. Él estará con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Okay? Yo les enviaré, Paracleto es aquel que ha sido invocado, es el Espíritu. ¿Ya vieron? Yo enviaré un Espíritu para que esté con el hombre y lo guíe, ¿no? Hasta la verdad completa, eso es lo que dice. Entonces, la idea es saber que literalmente arriba y afuera de tu cabeza hay algo que está ahí, pero que es literal, ni es simbólico, ni es metafórico, y que lo he dicho de muchas maneras antes, pero la mejor imagen es la de el bebé que está durmiendo en su cuna y que está tranquilito, tapadito, calientito, recién comido y dormidito. La mamá puede estar en el cuarto de junto y deja al niño dormir. ¿Por qué? Porque está tranquilo y bien. Si el niño se despierta y llora, llama la atención de la mamá, entonces la mamá inmediatamente responde. ¿Ya vieron? Por eso se dice, de alguna manera, que el llamado obliga a la respuesta. Entonces, ese bebé, que es una imagen, si se despierta y llora, ya sea que tenga hambre, que se haya mojado, que tenga frío, lo que sea, inmediatamente la mamá va a responder. Pero si no, no, porque el niño está cómodo y bien. ¿Sí se entiende lo que quiero decir? Bueno, pues cuando el hombre sabe que arriba y afuera de la cabeza hay algo literal a lo cual puede clamar, pero que es verdadero, no, eso responde. ¿Está bien? Responde. Y está enterado de todos los pormenores de tu vida. Pero bueno, entonces ahí estamos. Entonces, ese es el símbolo que se preservó en el arte, vamos a decirlo. Entonces, otro punto importante, la lámpara del cuerpo. Y así hay mucho, pero hasta por hoy yo creo que con esto queda suficientemente explicado que eran los hechos de Cristo, pasando por estas 5 iniciaciones. Muy bien. Bueno, decíamos, la enseñanza del cristianismo es extraordinaria porque se habla verdaderamente de la infusión de fuegos sagrados y de cómo la persona puede ser de alguna manera ascendida, transmutada. No solo buscar una mutación, ¿entiendes? Mutar es cambiar algo de un estado a otro, pero en el mismo nivel de realidad. Eso llamamos mutar, un mismo nivel de realidad. Transmutar, ya lo sabemos acá, del latín es más allá de. Entonces, transmutar es hacer una mutación, pero no hacia el mismo nivel de realidad, sino hacia una realidad superior. Entonces, es un conocimiento extraordinario y se le llama oficialmente creación del cuerpo de luz, vamos a decir, bien reflejado en la transfiguración. Entonces, ese es el destino de todo hombre, de todos y cada uno de los hijos de Dios. Y nadie lo puede evitar, porque el plan divino no está sometido al fracaso. ¿Ya vieron? Está sometido a un libre albedrío y de esa manera uno puede decidir el tiempo que quiere experimentar una realidad dada. Eso sí, en la existencia, la chispa divina en ti puede decidir cuánto tiempo experimentar cualquier realidad dada. Ahorita la chispa divina con los que estamos hablando, entonces está experimentando el reino humano, pero puede determinar cuánto tiempo se quiere quedar experimentando esa realidad. ¿Ya vieron? Hay el tiempo que quieras.
no hay prisa. Pero finalmente, entonces, el proceso de reabsorción es una garantía, vamos a decir, aunque lo puedes posponer, porque digamos que esto sería como muchos yoyos. ¿Ya se entendió? Un yoyo puede ser lo que tú entiendes, tu vida física, veniste al mundo, se bajó el yoyo hasta naciste, hasta los 35 años y luego subiste y ya se subió el yoyo. O un planeta, un sistema solar. ¿Ya vieron lo que estamos diciendo? Entonces, lo importante acá es que tú puedes libremente, esta palabra libre albedrío se cuida mucho porque ya los que vienen conocen que la palabra albedrío viene de arbitro, que es árbitro o juez. Entonces, libre albedrío quiere decir que cada chispa divina siempre finalmente tiene que decidir lo que quiere experimentar y cuánto tiempo quiere experimentar. Y luego puede decidir libremente cuando quiere avanzar a otro nivel de experimentación. ¿Ya vieron? Bueno, pero lo que yo estoy diciendo ahora es que se puede empujar a la humanidad toda para que se anime. Ya entenderá por qué se puede animar la humanidad toda. Para que se anime a buscar una ascensión colectiva. ¿Ya vieron? Estaría buenísimo. Hay muchos que deciden libremente lograr su propia ascensión y remontarse desde el reino humano al reino sobrehumano o espiritual. Reinos invisibles, digamos, es una etapa superior, pero no última, de ahí de regreso al reino divino. ¿Ya vieron? Pero la humanidad puede también colectivamente iniciar un proceso de esta naturaleza. No estaría hermoso, que la gente entendiera la posibilidad que eso implica, pero tiene que elegirlo libremente. ¿Ya entendieron? Entonces, más adelante hablaremos cómo, así como la tradición judío-cristiana está explicando que ahorita empiezan los tiempos posteriores son los tiempos posteriores, los últimos, el último milenio, pero resulta que todas las otras tradiciones espirituales, ya lo veremos cuando hablemos de ese milenio más adelante, todas esas tradiciones espirituales también están afirmando que ahorita se inicia de acuerdo a su tradición. ¿Ya vieron? Eso está buenísimo, ahora sí ya se sincronizó. Entonces, grupos colectivos grandes pueden animarse y por lo tanto unirse en un espíritu o en una voluntad única, vamos a decir, la ascensión. Entonces, sería tan extraordinario que el hombre no puede imaginar. Un levantamiento humano sería inimaginable. Y entonces el levantamiento va a regiones que se llaman invisibles, ¿no? Y es el fin, no, apenas un espíritu glorificado, se podría parecer mucho al que tienen ahorita, pero ya está levantado. Y entonces no sometido a la vejez ni a la muerte. Y de ahí se puede ir a más, hasta el Padre mismo. Claro. Pero el hacer ese camino de regreso sería glorioso, o sea, invadidos por la dicha, la felicidad, el amor de estar avanzando en ese camino. Pues ahora lo que se va a buscar, para que si lo sepamos todos, es que la humanidad toda se entere de que todas las aparentes tradiciones espirituales separadas esencialmente dicen lo mismo y que se puede hacer el esfuerzo de manera colectiva. Sería extraordinario, ¿entienden? Porque si ustedes ven las perspectivas de un ser humano en el mundo, es a lo más realizarse en el mundo como un buen padre o lograr sus sueños, si quiere poner un negocio o viajar, tener dinero o criar una familia, pero luego termina en la vejez y en la muerte. Entonces está medio deprimente, ¿no? Pero ¿qué tal si te dice, sí, la verdad está deprimente? Pero usted dice, no, es que aparte estás empujando para un levantamiento de la energía. Esto viene. Lo que pasa es que está alejado de la conciencia humana. Entonces, el cristianismo es extraordinario porque muestra muy detalladamente el proceso. Las otras tradiciones también. ¿Ya vieron? Entonces, ya lo hablaremos más adelante. Entonces, esa es la idea. Transmutar estos cuerpos en un cuerpo glorificado, al principio muy parecido al que están viendo así, como estos, y luego cada vez hacia niveles más abstractos, que la gente entendería como llamas, cuerpos de luz sin forma, amorfos. ¿Ya viste? Porque
la parte que llamamos divina es lo que ustedes entenderían como el perfecto abstracto absoluto. Y viene un descenso desde lo abstracto a cada vez niveles más concretos, más concretos, más concretos, hasta este que es el concreto concreto. ¿Ya vieron? Aquí está todo concreto. Ese árbol está ahí, este cuerpo está aquí, este cuerpo está aquí, este cuerpo está aquí. ¿Ya entendieron? Pero viene todo desde lo abstracto hacia lo concreto. En el ejemplo que dábamos es como si ese vapor de agua que decíamos, lo empiezas sería el proceso inverso, a enfriar. Y entonces de repente lo empiezas a percibir como gotas. ¿Ya vieron? Y así cada vez más hasta que se convierte en hielitos. Ya se hizo concreto. Estaba en lo abstracto, se hizo concreto. Ahora tomas eso concreto y lo levantas al abstracto. Le decía yo a alguien de ustedes hace un ratito que este juego del yo-yo, imagínate que el yo-yo cuando está en la mano, ahí en la trascendencia, ¿no? En lo divino, es la conciencia de ser el uno y único ser que es y existe. Bueno, que es, sería la divinidad. Es cuando el yo-yo va para abajo, cada vuelta te vas envolviendo en zarapes de ilusión. Velos. Entonces, velos de ilusión. Entonces, el pobre yo-yo, contra más baja, hasta donde estamos ahorita, resulta que al llegar hasta abajo ya tiene no sé cuántos velos encima. Ya se le olvidó quién es y cuál es su divino origen. ¿Ya entendieron lo que digo? Todo el trabajo, tú ya eres eso. No tienes que lograrlo, ya lo eres. Nada más te tienes que ir quitando los velos. Y es lo que quitarse los velos poco a poco es lo que llamamos que el yo-yo vaya hacia arriba. ¿Ya entendieron? Es la danza de los 7 velos. Ahí está. Está una chica guapa, ¿no? Está en su camerino. Está desnuda. Y entonces se pone 7 velos, se viste, baila, y entonces al principio no ves nada. Pero conforme se va quitando los velos, aparece lo que es. ¿Ya vieron? Entonces es como si esa mujer de los 7 velos cree que ella es esos 7 velos. Y no sabe que ella es la mujer. ¿Me expliqué? Sí. Entonces tienes que... Pues, le dan clases de quitarse los velos. Entonces baila y se va quitando los velos. Y al final queda peloncita. ¿No? Está pelona. Sí, está pelona. Entonces ya dice, esto sí soy yo. ¿Sí entendieron? Es un proceso de velar la conciencia. Es como un juego. Y hay una razón de la cual no vamos a hablar, pero es un proceso de velar la conciencia. Velar es echarle zarapes encima o velos. Y luego el camino de regreso es desvelarlo, quitarle los velos, para tener una experiencia en conciencia en todos esos niveles existenciales. ¿Ya vieron? Esa es un poquito de lo que se trata el juego. Y lo que yo llamo aquí despertar y prender los fuegos para crear el cuerpo de luz, decididamente llevaría a la humanidad hacia arriba a un nivel espiritual no humano, más allá de lo humano. ¿Ya vieron? Y ahí la colectividad, todavía hay colectividad. Tienen que seguir en el proceso ascendente hasta regresar al divino. ¿Ya vieron? Eso es todo. ¿No está buenísimo? Buenísimo. Bueno, pues entonces ya está dicho un poquito más. Lo que vamos a hacer ahorita es poner música. Acuérdense de algo. Desde el punto de vista del despertar de la conciencia, el objetivo es del despertar espiritual, es despertar la conciencia. Que tu conciencia, tu capacidad de darte cuenta esté en todo momento y lugar despierta, alerta y vigilante. Eso se llama seguir el camino del despertar de la conciencia espiritual. Por el otro lado, paralelamente, se llama la creación del cuerpo de luz, que es lo que hablamos hoy de los hechos de Cristo. ¿Sale? Crear una transmutación de las energías inferiores en superiores. ¿Ya vieron? Y entonces ahí está el asunto. Vamos trascendiendo el nivel humano. Eso es la palabra. Pero como eres libre, si te marchas de este mundo y quieres seguir experimentando el reino humano, lo seguirás haciendo. Y ya, hasta que un día digas, ahora sí ya me cansé de esto. Yo del reino humano ya no quiero saber nada. Demasiado pegado a la tierra, ¿no? Es muy diferente en un reino, digamos,
superior. Imagínate que tienes tu casa, imagínate que tu casa tiene una ventana y tienes un río. Y dices, pero ya me chocó, quiero tener el mar, ¿no? Aquí la gente pues pone un cuadro, el pobre, pone un cuadrecito del río al mar para ver su cuadro. Pero imaginemos en un reino de los que estoy diciendo, la simple voluntad moldea la energía y entonces ya no hay río, hay un mar. ¿Ya? Y imagínate que dice, ahora quiero ver a tal persona, y entonces aquí, si tienes coche, qué bueno, pero si no, pues te vas en camión o a pie. Pero entonces, ¿qué tal cierras tus ojos y ya estás con la persona? ¿No está un poquito mejor? La neta. ¿No? Yo sé que está mejor. Entonces, ahora todo esto entra dentro del mundo que le llaman siddhis, poderes. ¿La vieron? Pero bueno, ¿cómo decirte? Te iba a gustar mucho más. Ahorita quieres hablar con alguien, pues tienes que agarrar tu teléfono. Y antes, pues quién sabe cómo, pues, humo. Señales de humo, pues, vocabulario reducido, ¿no? Pero ¿qué tal si ahorita teléfono? ¿Y qué tal si mejor hablas directo y la persona te escucha? Y la persona te escucha y te habla y la escuchas. Es un mundo un poquito diferente, ¿sí o no? Ya viste, están quitando los velos. Aquí el velo es que estamos separados unos de otros. Y que para que tú me oigas, al menos tengo que gritarte y tienes que estar en un radio a mi alrededor suficientemente cerca para escucharme, ¿no? Pero ahí no hay tal cosa. Bueno, ¿sí se entendió de lo que estoy hablando? Entonces, por eso cuando se habla en la tradición cristiana, y ya con esto meditamos, del cuerpo glorificado, se le dice cuáles son sus atributos. Y entonces se habla de todo esto que estoy diciendo. Pero que en la India le llaman siddhis, poderes. Pero aquí le llaman diferente. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho.